Mi nombre es Oliver y en este video te voy a enseñar cómo hacer arte digital increíble. Voy a dividir este video en dos partes clave. La primera parte clave es cómo tú puedes hacer arte digital increíble y la segunda parte es cómo tú puedes mejorar rápidamente tu habilidad de dibujo o en arte digital, ¿verdad? Cuando hablamos de este proceso hay una serie de consejos que yo te quiero dar. El primero es que tú tienes que definir un proceso fijo, ¿verdad? No puedes tú perder tiempo teniendo 800 diferentes procesos o pasos diferentes, porque realmente no te vas a volver más efectivo a la hora de hacer arte digital, ¿verdad? Sino que te vas a hacer más inefectivo. Entonces tienes que tener tu propia receta, ¿ok? Lo segundo, o lo que yo te recomiendo, es primeramente pensar por adelantado lo que tú vas a dibujar. O sea, si tú tienes una idea general de lo que vas a hacer, eres más propenso a terminar tu idea a que si simplemente te lanzas frente a la computadora a trabajar sin ningún tipo de preparación, ¿verdad? También es muy importante que una vez que ya tienes ese objetivo, empieces a recopilar referencias o thumbnails o hagas algún tipo de visualización mental para que no hagas correcciones excesivas de la pose, ¿verdad? Yo por lo general trabajo piezas de arte bastante geniales que a mí me gustan, pero antes de trabajarlas, pues las mejores piezas que yo he hecho han llevado algún tipo de thumbnail donde lo trabajo en blanco y negro, ¿verdad? Únicamente con los valores. Es importante evitar trabajar con 899,000 brochas y 1.000.000 de capas, ¿verdad? Es mejor trabajar con pocas capas, con pocas brochas. O sea, si tienes el tamaño de la brocha, anótalo, ¿ok? O sea, nada de 1.000.000 de brochas. Finalmente, pues mi recomendación es que practiques, ¿verdad? Por adelantado, ¿verdad? Y aceptes un poquito la suciedad, ¿verdad? O sea, trata de evitar perder mucho tiempo en áreas complicadas, ¿verdad? Si a veces es necesario, tómate una foto a ti mismo o a ti misma en la pose, y hasta incluso a veces he visto gente que dibuja por encima de eso es válido, ¿verdad? Y finalmente, pues, o sea, te toca tratar de hacer trazos más seguros, ¿verdad? No hagas tanto el control Z, ¿verdad? O líneas así de pollo, ¿verdad? No sirve mucho. Hoy sí, ahora pasemos, ¿verdad? Lo que viene siendo lo clave, ¿verdad? Cómo tú puedes mejorar rápidamente. Esto va a ser algo que va a tomar muchísimo tiempo, así que agarra tu café y veamos los pasos clave para tú mejorar rápidamente. Hay que tomar en cuenta que no es necesario que invirtamos 10,000 horas para nosotros poder aprender a dominar algo o llegar a un nivel que sea lo suficientemente bueno como para poder separarse completamente del amateur. Resulta que en el arte hay un ciclo de mejoría, ¿no? Y este ciclo se define por la habilidad y por el tiempo, ¿no? Tenemos de que esta línea acá es básicamente nuestra habilidad para hacer arte, y esta línea que vemos acá, la de color amarillo, es nuestra habilidad para poder evaluar el arte, o sea, nuestro ojo para ver. ¿Sí? Nuestro ojo, nuestra percepción para poder diferenciar de un trabajo bueno, un trabajo malo, identificar errores, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nuestra habilidad para evaluar el arte o la percepción que tenemos del arte fluctúa a una frecuencia diferente con nuestra habilidad para mejorar, o sea, el apartado técnico, ¿ok? Entonces, al comienzo, nosotros nos daremos cuenta de que tenemos una habilidad percibida, ¿no? Que es muy baja, ¿no? Sin embargo, pues podemos diferenciar un buen arte de un mal arte, ¿no? Entonces, al comienzo nosotros vamos a vernos a nosotros mismos como personas que no hacen un buen trabajo, etcétera, ¿sí? Pero a medida que nuestra habilidad va aumentando, vamos a llegar a un nivel en donde vamos a decir, wow, me está gustando mucho mi arte, está muy bueno, pero es porque ahorita mismo en esa etapa tenemos una habilidad técnica que es mayor a nuestra habilidad para juzgar nuestro trabajo. Y en la siguiente etapa ocurre lo contrario, ¿no? Que resulta que nuestra habilidad técnica, ¿verdad? Se encuentra ligeramente por debajo a nuestra habilidad para juzgar nuestro trabajo y evaluarlo, ¿no? Entonces, aquí es donde nos deprimimos y empezamos a pensar de que somos malos, ¿verdad? Nos empezamos a castigar y a hacer daño, cuando en realidad, si se dan cuenta, no hemos parado de crecer, ¿ok? No hemos parado de crecer, es simplemente que nuestra percepción ha cambiado con respecto a nuestra habilidad. No sé si ustedes alguna vez han preguntado cuánto tiempo toma adquirir una nueva habilidad, ¿verdad? Así como el dibujo, como jugar ajedrez, como aprender a boxear. ¿Cuánto tiempo realmente toma adquirir una nueva habilidad? Que la mayoría seguramente ha escuchado en el pasado esta frase, ¿no? O mejor dicho, este número, ¿no? Que para dominar o para aprender una nueva habilidad
se necesita invertir aproximadamente 10,000 horas. Y realmente es un número que es un poquito grande, ¿no? Para bastantes personas, ¿sí? Sin embargo, este número no salió de la nada. Este número fue acuñado originalmente por Ander Erickson, o por K. Ander Erickson, que es un profesor universitario de la Universidad de Florida, que él estaba estudiando a los atletas, ¿verdad? Estaba estudiando a las personas de mayor o de más alto rendimiento en sus diferentes industrias, ¿verdad? Como la música, como el ajedrez, y se dio cuenta que para tú poder estar en la cima de una disciplina, tienes que estar invirtiendo aproximadamente 10,000 horas de tiempo de práctica deliberada, ¿ok? Sin embargo, pues con el paso de los años, esta frase se fue tergiversando, ¿verdad? Se fue como el teléfono roto, así como dicen, y lo que originalmente se había acuñado como toma 10,000 horas de práctica deliberada para convertirse en el mejor dentro de una disciplina o tema específico, se convirtió en toma 10,000 horas de práctica deliberada para convertirse en un experto a toma 10,000 horas para dominar algo, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta que no es necesario que invirtamos 10,000 horas para nosotros poder aprender a dominar algo o llegar a un nivel que sea lo suficientemente bueno como para poder separarse completamente del amateur, ¿ok? Y este número es un número bastante interesante. A ver, ¿quién puede adivinar cuánto tiempo es? El número es mucho más sorprendente que eso, ¿sí? En promedio, para dominar una habilidad, toma 20 horas de práctica desde saber absolutamente nada hasta tener un cierto conocimiento lo suficientemente práctico como para poder llevar a cabo esta habilidad. Por ejemplo, si fuésemos a hablar de hacer pasteles, ¿sí? Te tomaría aproximadamente 20 horas de práctica deliberada para poder lograr hacer tus primeros pasteles que se diferencian completamente de un amateur y que tú puedes decir a ciencia cierta de que pues ya dominas la habilidad de hacer pasteles. No que eres el mejor, ¿ok? Recordemos que para ser el mejor dentro de una disciplina se requiere mucho más. Pero para dominar una habilidad, como lo que viene siendo ilustrar digitalmente con Photoshop, no requerimos de invertir una cantidad de tiempo absurda, sino que de hecho lo que es necesario son 20 horas para pasar de amateur a ya un nivel ya más o menos, no avanzado, pero sí tal vez un poquito intermedio, que ya se encuentra dominando esta habilidad. Si nos toma aproximadamente 20 horas dominar una habilidad nueva que recién acabamos de adquirir, entonces nos tenemos que hacer la pregunta de la famosa curva de aprendizaje. Total de que realmente a medida que vamos aprendiendo una habilidad, al comienzo nuestros avances o nuestro crecimiento es bastante grande, es bastante exponencial. Y a medida que vamos avanzando, nos va costando ir mejorando, ¿no? Entonces se empieza como a aplanar la línea, ¿ok? Por eso es que los avanzados sentirán cierta dificultad a la hora de poder aumentar sus habilidades, ¿sí? Pero bueno, aquí lo importante, más que la curva de aprendizaje, es entender cómo nosotros podemos mejorar nuestras habilidades rápidamente. Y aquí es donde entra el concepto de hábito versus motivación, ¿ok? Si nos vamos a tecnicismos, claramente tenemos de que la motivación es un conjunto de factores que afectan si tú vas a hacer o no vas a hacer algo, ¿ok? Por ejemplo, un animal cuando se siente motivado a comer, pues lo que lo motiva es el hambre y pues eso es lo que lo mueve, ¿ok? Y pues depende tanto de factores internos y factores externos, ¿ok? Y por otro lado tenemos el hábito, ¿no? Que se define como una conducta o un comportamiento que se repite de modo regular y que nos supone un esfuerzo mental para iniciarlo, ¿ok? Nos daremos cuenta que si queremos mejorar como dibujantes, vamos a tener que apegarnos más al hábito que a la motivación, ¿sí? Porque mientras que el hábito, o mejor dicho, mientras que la motivación es algo temporal, el hábito es atemporal. Esto significa que si ustedes construyen el hábito de dibujar, van a poder mejorar muchísimo más rápido a si, por ejemplo, buscan la motivación para dibujar en un video en YouTube que vieron de alguien hablando acerca de cómo motivarse. Que no es malo, la motivación te ayuda a empezar, pero el hábito es lo que te mantiene a largo plazo. ¿Ok? En esta gráfica que tenemos acá, podemos ver qué pasa si ustedes se vuelven 1% mejor cada día, todos los días de un año, o sea, los 365 días del año. ¿Qué pasa si tú mejoras 1%? ¿Y qué pasa si tú pierdes esa habilidad un 1% cada día? Tenemos de que si nosotros nos ponemos peor cada día por un año, vamos a tener de que
vamos a empeorar o vamos a bajar a un 0.03 de nuestra habilidad original, ¿ok? O lo que viene siendo esta línea que vemos acá abajo, ¿sí? Pero si por otro lado nos volvemos 1% mejor cada día por un año, vamos a tener que vamos a hacer 33.78 veces mejor de lo que éramos inicialmente, ¿sí? O sea, ustedes van a ser 33 veces mejor de lo que son si ustedes se dedican a iniciar y dibujar todos los días por 365 días seguidos, ¿ok? Esto solamente lo puedes lograr a través del hábito. Es una filosofía. Si tú eres 1% mejor cada día, al cabo de un año vas a estar irreconocible, ¿sí? Pero bueno, aquí es donde ya vimos todo el potencial, todo el poder del efecto compound, la diferencia entre la motivación y el hábito y lo que tenemos que hacer para adquirir una habilidad nueva, ¿ok? Y dominarla. Ahora aquí es donde viene la pregunta clave. ¿Cómo podemos crear el hábito de dibujar constantemente, sí? Básicamente tenemos que para crear cualquier hábito, tanto los buenos como los malos, vamos a necesitar estas 4 etapas, ¿sí? La primera etapa es una señal. Por lo general la señal suele ser un aspecto más relacionado con los sentidos. Por ejemplo, ustedes saben de que es hora de comer cuando se les viene el olor a la nariz y esa es la señal que activa el cerebro, ¿no? El olor a carne asada. Entonces, a partir que ustedes tienen ese olor a carne asada en su cerebro, viene el deseo, ¿verdad? El cerebro libera las hormonas necesarias para generar un deseo a nivel neuronal que hace que tú vayas inconscientemente caminando a tu cocina o a la fuente del olor, ¿no? Después de eso viene la respuesta, que es la acción que nosotros vamos a tomar específicamente para poder llevar a cabo nuestro deseo, ¿no? Y finalmente tenemos la recompensa, que es cuando ya fuimos a buscar esa carne y ya comimos. Vamos a nosotros mismos crear una señal que nos lleve a un deseo, que nos lleve a una respuesta, que nos dé una recompensa al final de nuestro proceso de dibujo. ¿Ok? La señal puede ser tan sencilla como ver tu escritorio o ordenar tu cama y ponerte a trabajar. Por lo menos ese es mi caso. Cuando yo ordeno mi cama es cuando yo empiezo a crear el hábito de dibujar. Veamos los últimos aspectos de cómo crear el hábito de dibujar, que es una serie de consejos. Lo primero es definir una señal clara. Lo segundo es definir un lugar y hora, porque no es lo mismo decir que a mí me gusta dibujar los lunes a que yo diga que todos los lunes a las 10 a.m. en mi escritorio me siento a dibujar, ¿ok? Muy diferente. Lo otro es crear una recompensa. La recompensa puede ser tan sencilla como dibujar antes de almorzar, para que después cuando vaya a almorzar se sienta bien, ¿no? Porque sea como una recompensa, comer un chocolate, ¿verdad? Etcétera. O sea, el dibujar por sí solo es una recompensa para la mayoría, pero si tú necesitas ese push extra, necesitas tú mismo crear una recompensa al final del proceso para que este hábito se vaya solidificando hasta que ya no necesites de la recompensa, ¿ok? Lo otro es experimentar, o sea, crear un hábito es un proceso de experimentar, ¿sí? También es importante hacerlo atractivo, es imposible dibujar si nosotros estamos en un espacio ordenado a que si, por ejemplo, estamos en una habitación ordenada, vacía, con aire acondicionado, con nuestros colores así en Full HD 4K frente a nosotros, en una caja ordenaditos, ¿ok? A que si lo hacemos en una habitación completamente desordenada, con calor, mal vestidos, en una posición o una silla incómoda, ¿ok? Y eso pues nos ayuda a hacer el hábito menos atractivo, ¿no? Si hacemos ese tipo de cosas. Entonces, muy importante mejorar el hábito, ¿verdad? Hacerlo más atractivo. Definir cuándo. Y para esto, pues nos ayuda también tener un sketchbook y postear nuestro arte online, ¿verdad? Y aquí, pues, es más que todo para tener un seguimiento de lo que vamos creando, tener un reto de 30 días, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas nos ayuda a crear el hábito. Vamos a aprender un poquito cómo mejorar más rápido. Para mejorar es necesario hacer ejercicios de dibujo o dibujar cosas que se encuentren entre algo que esté algo complicado y algo difícil para ustedes. Porque aquí es donde ustedes van a tener su mayor crecimiento. O sea, esta es la zona de crecimiento. Muy importante evitar hacer o evitar intentar replicar dibujos que estén entre difícil e imposible para ustedes,
porque pues no van a crecer. Y a su vez también evitar hacer ilustraciones o dibujos que sean muy fáciles para ustedes, porque su crecimiento va a ser mínimo. Es necesario salir de nuestra zona de confort y entrar a una zona en donde experimentemos con algo nuevo. Criticar nuestro arte no es como lo hacen a los grupos de Facebook, donde básicamente no es crítica, es humillación. Entonces es muy malo para el artista en general, el nuevo artista. No es bueno para ti, pero cuando uno hace la autocrítica es mucho mejor, o cuando trabaja con alguien que sabe cómo criticar. Para criticar, lo primero que tú tienes que hacer es ver tu trabajo, ver lo que te gusta de tu trabajo. Después tienes que enlistar lo que no te gusta de tu trabajo y lo que puedes hacer para mejorar futuras piezas. ¿Por qué? Porque la autocrítica, si nos vamos a pasos clave, tenemos de que primero es dibujar, de ahí evaluamos y de ahí tomamos acción para futuros dibujos. ¿Ok? Así es como nosotros esencialmente vamos a poder mejorar más rápidamente. ¿Sí? Por ello, muy importante entender la diferencia entre hacer arte con el objetivo de mejorar y aprender y hacer arte con el objetivo de sentirse bien. ¿Nos podemos sentir bien cuando estemos dibujando? Sí, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que la práctica deliberada, es decir, el practicar con un objetivo de mejorar algo, nos va a ayudar a mejorar y aprender. Mientras que al practicar con el objetivo de sentirse bien, vamos a terminar haciendo lo que ya sabemos una y otra vez. Vamos a estar viendo el secreto para la mejoría del arte, ¿ok? Primer secreto, estudiar el trabajo de profesionales. Y quiero de que empiecen a armar su listado de influencias artísticas, ¿ok? Van a buscar por lo menos un artista que les guste mucho, al cual ustedes se quieran parecer a nivel de arte. Cuando ustedes tengan a lo que viene siendo su artista, hay varias cosas que pueden hacer para estudiarlo, ¿no? Y en este Art Breakdown o este estudio, básicamente lo que tú vas a hacer es que tú vas a tomar la imagen original, vas a bajar la opacidad, vas a estudiarla más o menos cómo fue que se creó, y en cualquier caso, si tú deseas genuinamente entender cómo esta obra se hizo, puedes hacer un Master Study o Master Study, que básicamente es tomar el trabajo que hizo un artista e intentar replicarlo, ¿ok? Es intentar hacerlo tú mismo. Y cuando lo hagan, se van a dar cuenta de que van a entender absolutamente todo acerca de esa pieza y cómo se van a crear, y van a aprender muchísimo, ¿no? Por eso es que las referencias son tan útiles. Igualmente hay ciertos tips extra, ¿verdad? El primer tip extra para mejorar su nivel de dibujo es que encuentren el profesor adecuado para ustedes, ya sea un curso, un libro, porque no todas las personas que pueden dibujar o que pueden hacer algo saben enseñar ese algo, ¿sí? No todos los que son de un nivel alto en una habilidad son necesariamente buenos profesores, ¿ok? Lo mismo va para cursos y para libros. Lo segundo es que establezcan metas que sean un límite para sus capacidades, pero que también sigan dentro de sus capacidades, ¿verdad? Lo que hayamos visto anteriormente, ¿no? De mantenerse en las fronteras como de nuestra zona de confort, ¿ok? Lo siguiente es encontrar una manera de hacer que la práctica sea divertida, empezar a crear este hábito, poner recompensas a la hora de dibujar, ¿ok? Para que el hábito se construya y podamos solidificarlo. Y básicamente también hay que no dejar que el ego se interponga en el camino del aprendizaje. Nunca piensen que lo saben todo. Yo sigo aprendiendo cada día, incluso cuando estoy enseñando, y tengo muchísimo que aprender. Y es una parte, es como la maldición del aprendizaje, ¿verdad? Que entre más vas aprendiendo, más te das cuenta de tu ignorancia. Y eso solamente lo logras a través de quitar el ego y estar abierto a aprender, ¿verdad? No se caigan en lo de, este es mi estilo, no, hombre, exploren estilos nuevos, cosas nuevas, ¿verdad? Porque las cosas nuevas es donde van a crecer, ¿ok? Y lo último es practicar por lo menos 3 veces por semana, ¿sí? Esto es básicamente cómo ustedes pueden mejorar hasta 3 veces más rápido su nivel de dibujo. También es muy importante saber de que hay 3 elementos básicos para la creatividad, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo el copiar, que es algo que podemos llegar a trabajar, por ejemplo, cuando un artista llega y ve una obra, una ilustración que le gusta y decide intentar replicarlo, ¿verdad? La copia realmente nunca va a ser exactamente igual a la versión original. Puede que la manera en cómo ustedes lo repliquen sea de su forma, a no ser que ustedes hagan algo que se llama tracing,
o que estén literalmente copiando la imagen con control C, control V y después lo llamen propio, no. Pero en general la copia es una forma de creatividad, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren crecer como artistas, no hay que tampoco satanizar este elemento básico de la creatividad, que es copiar, ¿ok? Si ven alguna ilustración que les guste, traten de replicarla, traten de llevarla a cabo y esa versión que ustedes hagan, que tal vez no se parezca tanto, ¿verdad? Al original, porque la están haciendo desde cero con sus propios métodos y su propio pensamiento, pues les va a ayudar a crecer. El segundo aspecto básico de la creatividad que vamos a estar trabajando es lo que viene siendo el transformar, ¿ok? Por ejemplo, tal vez en la obra que yo estoy utilizando como referencia, hay una persona que está boxeando y está lanzando un jab con la mano izquierda. Y yo decido transformarlo, en lugar de que sea un jab, lo pongo como un cruzado o un gancho, ¿verdad? Entonces hago una modificación en cómo llega la apariencia visual de esta segunda forma de creatividad. Y la última forma de la creatividad, o el último elemento básico de la creatividad, es combinar. Es cuando usamos una o más referencias y creamos nuestra obra 100% original. La mayoría de los artistas se basan en esto y tienen múltiples referencias, ¿verdad? Tienen múltiples cosas sobre las que ellos se van basando para poder llegar a crear su propia versión original. Por ejemplo, aquí vemos el famoso Akira Slide, que es básicamente, esta es la versión original que tenemos acá, ¿ok? Que es de una película bastante vieja, que es una animación muy famosa que al final, pues, si se dan cuenta, ha sido usado en el cine, ha sido usado en otras series, ha sido usado en ilustración, ha sido usado en el anime, ha sido usado en películas, en publicidad incluso y en videojuegos también. Entonces, es muy interesante cómo el trabajar con y cómics también. Es muy interesante el entender cómo la creatividad es esencialmente hacer tu propio Frankenstein con ideas e ir trabajando de esa forma. Yo decidí que para este ejemplo voy a dibujar a Galacta Knight, ¿no? Que es un personaje bastante olvidado de la franquicia de Kirby, ¿no? Y es un buen ejemplo para que podamos hacernos una buena idea de qué apartados técnicos hay que tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestro proceso de ilustración. En este caso, yo decidí que entre las referencias, yo iba a tomar esta referencia, ¿no? Esta va a ser la referencia que yo tomé en cuenta para mi ilustración, ¿sí? Entonces, si le bajamos la opacidad y procedemos a estudiar un poco la forma, nos daremos cuenta de que podemos empezar a simplificar la ilustración como tal, la pose como tal. ¿Por qué? Porque si yo paso a intentar dibujar esto desde cero, posiblemente esté un poco cardíaco, ¿verdad? La única forma que lo haga a la perfección es que yo dibuje encima de la propia imagen original, lo cual no está permitido, porque se le llama tracing, ¿no? Pero en este caso yo voy a simplemente estudiar cómo está la forma y cómo tú puedes llegar a simplificarla para poder dibujarla más fácilmente. Una vez que hacemos nuestro estudio, también podemos hacer ciertas anotaciones extra. Por ejemplo, yo aquí coloco entre mis anotaciones, ¿no? De que el hombro se puede simplificar con un gran círculo, ¿no? Que también es importante aquí empezar a reflejar lo que viene siendo el personaje con su forma básica, ¿no? Podemos representar el volumen, tiene unos cuernos bastante interesantes. Las alas, pues se dividen como en dos secciones, la parte superior, la parte inferior, ¿verdad? Y pues en base a ello uno puede ir viendo las sombras, ¿verdad? Es parte de este estudio que uno hace, ¿sí? Y a partir de acá, vamos a tomar esos estudios, ¿ok? Y vamos a hacer un rough sketch, ¿verdad? Rough sketch es lo que viene siendo una ilustración, bueno, es una ilustración, perdone, es lo que viene siendo un boceto en sucio, ¿no? En base a lo que hemos creado. Si se dan cuenta, esto luce diferente a mi estudio, ¿verdad? O sea, no se hace encima del estudio, sino que tú lo haces aparte, si no sería tracing, lo cual es malo, que es copiar, ¿ok? Sino que nosotros vamos a ir aparte, vamos a hacer un estudio, no vamos a hacer un rough sketch, ¿ok? Y en ese rough sketch nosotros vamos a definir nuestras formas tal y como hayamos hecho en nuestro estudio para simplificarnos la vida. Después de hacer nuestro rough sketch, encima de él vamos a trabajar un clean sketch, ¿verdad? O un boceto más en limpio, ¿no? Y vamos a hacer el line art, donde en el line art nosotros vamos a
empezar ya a corregir todos estos detalles que se ven bastante sucios, todas estas líneas que son como un poco desconfiadas, ¿verdad? Que son parte del boceto como tal, ¿ok? Y vamos a hacerlo más limpio, ¿no? Y aquí pueden ver cómo se ve diferente una vez que ya uno ya termina con un resultado más limpio, ¿no? Después de eso vamos a añadir los colores base a nuestra ilustración. Veamos aquí el resumen del proceso. Exactamente qué es lo que se estaría trabajando, ¿ok? Y cómo podemos mejorarlo incluso más, ¿verdad? Cómo podemos llevarlo al límite. Esos son los 10 pasos del proceso normal de ilustración, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Escogemos el tema, decidimos qué vamos a dibujar, tomar en cuenta siempre el nivel de dificultad y la motivación que tengamos para dibujarlo, ¿verdad? Para poder mejorar más rápidamente nuestro nivel de dibujo. Vamos a recopilar referencias, vamos a estudiar esas referencias, vamos a hacer un sketch suave, ¿verdad? Bueno, perdón, un sketch en sucio, un boceto en sucio, rough, con formas simples de lo que queremos lograr. De ahí lo vamos a hacer más limpio. De ahí esa forma limpia, pues vamos a hacerle un liner donde vamos a dibujarlo, pero de manera más limpia encima de él. De ahí vamos a añadir colores base, de ahí vamos a añadir sombras y vamos a añadir luces. ¿Ok? Ese sería en general este proceso. ¿Sí? Y este proceso lo van a llevar a cabo en cada una de las ilustraciones que hagan, porque al final del curso la idea es que ustedes ya tengan su propio portafolio de trabajo ilustrativo y puedan empezar a trabajar tanto comisiones como unirse a proyectos comerciales y pues, o si prefieren, ya desarrollar su arte más como hobby, dependerá mucho de la persona, ¿sí? Hay ciertos pasos extra que vamos a también estar aprendiendo a lo largo del curso en el apartado técnico del mismo, que es lo que viene siendo cosas que hacen que nuestra ilustración quede más genial, ¿verdad? Porque realmente es como si uno fuese añadiendo capa sobre capa, sobre capa, sobre capa. Es como si tuvieras un helado de chocolate y quisieras meterle una capa con helado de fresa, helado de mora, después chispitas, o sea, es bastante parecido en el dibujo, o sea, entre más cosas vas trabajando, pues mejor va quedando. Entonces, por ejemplo, si lo queremos hacer más genial, podemos añadir un degradado general, podemos añadir líneas de terminación, podemos añadir luces altas, podemos añadir la segunda fuente de luz que les mostré, podemos añadir un ligero texturizado a las sombras, podemos añadir un texturizado a las luces, podemos añadir personajes o elementos secundarios. En este caso, en nuestra ilustración había como unas espadas rodeando al personaje, ¿no? Como que flotaban y todo, ¿sí? Y después uno trabaja la postproducción, ¿verdad? Ya tenemos nuestra ilustración, podemos añadir un texturizado general, podemos añadir un color de fondo o un fondo, podemos experimentar con el mood de la obra a través del color y eso se los voy a enseñar en todas estas cosas en el curso, ¿sí? Podemos añadir un desenfoque gaussiano para que parezca fotográfico el resultado final, sea más realista. Podemos añadir un filtro fotográfico, podemos experimentar con la intensidad del color, podemos experimentar con las curvas, podemos experimentar con los niveles, ¿verdad? De iluminación y las curvas para hacer mayor contraste y podemos posterizar si así deseamos, ¿verdad? Ese sería el resumen del proceso en general, de ilustración, ¿sí? Y cómo nosotros podemos empezar ya a complejizarlo, a mejorarlo y a hacer nuestro trabajo cada vez más profesional, ¿sí? Por eso dicen trust the process o confía en el proceso, porque genuinamente es lo que nos ayuda, ¿sí?